El día de hoy vamos a hablar sobre... tengo como un micrófono o un regreso. Te voy a silenciar, Lidia. Gracias, gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre la resiliencia como tal. Para ello, yo les comentaba al inicio, ya tienen algo de material subido en Classroom y si lo han revisado, qué bueno, y si no lo han revisado, por favor, dense el tiempo porque es un material que está muy amplio. Este material se llama conceptualización. Aquí en este material vamos a hablar sobre toda la teoría de resiliencia, cómo se ha ido formando algunas principales teorías, algunos otros enfoques. Entonces es un documento enorme que por favor yo les pido no lo lean en una sola ocasión, sino que vayan como teniendo espacios designados para irlo leyendo poco a poco y para que toda esa información, todo ese mundo de información que ustedes tienen en este momento sea digerida de la manera correcta. A partir de aquí, nosotros vamos a hacer distintas actividades con respecto a lo que es la resiliencia. Poco a poco les iremos soltando las tareas, las actividades que tendrán que ir entregando, así como la actividad que ustedes ya entregaron de equipos, la vamos a ir revisando, la voy a ir calificando y a partir de ahí también vamos a ir tomando en cuenta para la acreditación del mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes ya leyeron, está perfecto. Si no lo han leído, no se preocupen, pero sí, por favor, dense el tiempo para leerlo. Vamos a hablar sobre resiliencia, pero no vamos a hablar sobre resiliencia como lo que yo ya sé, sino lo que yo ya sé teóricamente, sino vamos a hablar de resiliencia sobre lo que yo he vivido y de qué manera puedo construir la resiliencia a partir de mis experiencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a construir, y es muy importante que lo anoten por ahí, por favor, vamos a construir nuestro concepto de resiliencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en equipos. Vamos a hacer 3 equipos. Déjenme decirles de cuántas... Sería de 4 personas. Ajá. Vamos a hacer 3 equipos de 4 personas y se tendrán que poner de acuerdo entre ustedes para hacer una sola conceptualización de lo que es resiliencia. ¿Sí? Aquí lo importante es que ustedes tienen experiencia sobre resiliencia y lo hemos dicho en muchas ocasiones ya aquí dentro del diplomado. A veces somos resilientes sin saber qué significa ser resilientes, ¿no? Entonces ya tenemos un ligero conocimiento sobre qué es la resiliencia. ¿Qué más yo le agregaría para hacer un concepto completo sobre qué es la resiliencia? Lo que han leído, lo que han escuchado, incluso ahorita muchas noticias, empresas incluso, se habla sobre resiliencia, pero ¿por qué? Porque es importante hablar sobre resiliencia en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer y vamos a estructurar un concepto de resiliencia. ¿Sí? ¿Queda clarísimo? Lo vamos a hacer en equipo y para esto vamos a otorgar 10 minutos. Voy a ir monitoreando los equipos, por ahí me voy a ir metiendo en las salas de grupo reducido para ir viendo su avance. Si yo llego a notar que ustedes necesitan un poco más de tiempo, lo vamos a extender a 15 minutos. ¿Sí? ¿Está perfecto? Ok. Muy bien, entonces vamos a hacer el concepto de resiliencia de 10 a 15 minutos, dependiendo del trabajo, no se presionen como por el tiempo, sino más bien porque ese concepto que ustedes quieran crear sea lo más completo posible. Ok, entonces voy a crear las salas de grupo reducido y, ok, vamos a hacer 3 salas y van a ir todas y todos para allá. Lo importante, les comento, no es que ustedes se preocupen por el tiempo, sino porque el concepto que ustedes quieran hacer como equipo sea lo más completo posible. Vamos para allá. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden solicitar la ayuda en uno de los botones de abajo a la derecha y yo inmediatamente iré a la sala. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Perfecto. Muy bien. Eneida. No, ¿No? ninguna, gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos para allá y regresamos con nuestro concepto, porque a partir de ahí también vamos a trabajar otra cosa que es algo un poco más complejo, que es lo que no se puede negociar para ser resilientes. Pero ahorita vamos a hacer el concepto nada más. Van para allá, por favor, si tienen alguna duda, solicitan la ayuda y yo de todos modos voy a estar entrando en las salas.
Ok, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que van a anotar sus definiciones en el chat. Por favor, una persona por equipo anote los conceptos que trabajaron ahorita, pero en el chat. ¿Y por qué? Porque quiero que los tengamos muy presentes todas y todos. Ahorita los voy a leer, pero vamos a revisar algunos aspectos básicos que tienen que ver con resiliencia y ver si a partir de ahí podríamos modificarlo o, no sé, mejorarlo. ¿Sí? Entonces, por favor, ayúdenme, una persona por equipo que anote sus conceptos en el chat. Oye, Eli, mientras los Sí. anotan, Sí. como sugerencia, no sé si sea una función del Zoom, que nos avisen un minuto antes de salir de la sala. Les avisa 30 segundos antes. Ok, gracias. Ajá. Sí, 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 no les avisa el minuto porque a veces como que un minuto ya se tarda mucho para regresar, entonces nosotros lo adecuamos para 30 segundos, pero les avisa los 30 segundos. ¿Les apareció? Yo no lo vi. No lo vi. Y es importante para que podamos concluir. Muchas gracias. Ajá. Sí, pero sí les debe de aparecer arriba como tiempo restante, 30 segundos. Sí, aparece. Ok, la leyenda. muchas gracias. Ok, gracias, Eneida. Ok, muy bien, entonces vamos revisando sus conceptos. Sí nos están ayudando, ¿verdad? A ponerlo en el chat. ¿Alguna de mi equipo lo va a escribir, Marce? ¿O... Está justo lo que iba a preguntar. Si quieres. Ok. Ok, gracias. María Eugenia. No, Fernando, ¿sí nos estás haciendo favor? Sí, ya tenemos el de Fernando. Gracias. Okay, gracias. Okay. Voy a iniciar con ese, muchas gracias a ustedes. Voy a iniciar con ese, lo vamos a leer y no lo vamos a comentar hasta después de que revisemos lo que les quiero compartir, ¿ok? Dice que resiliencia es la capacidad del ser humano de conectarse con sus emociones para enfrentar situaciones adversas de una forma positiva para llegar a una transformación a través de herramientas. Ok, muchas gracias, equipo. Esperamos las otras dos definiciones. Ok, tenemos otra que dice, resiliencia es la capacidad innata que tenemos todos los seres humanos de encontrar equilibrio ante una situación adversa. Esa capacidad puede ser reforzada con conocimiento y elementos de apoyo. Ok, muchas gracias, Fabs. Y nos falta nada más una. Ok. Dice que resiliencia es la capacidad de las personas para desarrollar herramientas que le permitan a una persona afrontar y superar las dificultades que la vida le presenta y salir de ellas con un aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué quería que la escribiéramos? Porque de esta manera podremos tener como un panorama diferente a lo que conocemos sobre resiliencia. Yo les he dicho, hemos estado escuchando mucho sobre resiliencia y si no mal recuerdo, desde el temblor del 2017 se ha escuchado mucho más de resiliencia, ¿no? Y entonces decimos, ¿pero qué es eso de resiliencia? A lo mejor en algún momento yo fui resiliente, pero no lo sabía, no sabía lo que conllevaba ser resiliente, ¿no? Y yo les decía,
dentro de este material que ustedes tienen de apoyo, pueden encontrar muchísimas fuentes de lo que es la resiliencia, donde diferentes autores y autoras han definido la resiliencia desde su ámbito, ¿no? Y vamos a empezar con Werner. Werner hace un estudio con niños y dice, ¿por qué los niños pueden ser resilientes? Porque a pesar de tener situaciones que no son para nada agradables ante nuestros ojos quizás, ¿por qué a pesar de que son situaciones sumamente adversas, tienen resiliencia o son resilientes? ¿Qué es lo que ellos tienen o de qué manera se desarrolla esa resiliencia, ¿no? Y entonces hemos escuchado también en algunos casos que dicen, bueno, es que él o ella vivía en una familia de adictos o de adictas, ¿no? Y entonces, ¿cómo no va a ser un adicto o una adicta? Si ese es su ambiente. Entonces, justo Werner lo que dice es, sí, quizás podemos tener el ambiente más hostil, el, el contexto no como lo ideal. Y aún así hay personas que son resilientes, que tienen esa fortaleza, que tienen esas ganas de ser una persona diferente a lo que conocen, ¿no? Y entonces Warner dice, bueno, la resiliencia entonces se forma a partir de diferentes elementos. ¿Cuáles? Muchísimos. O sea, podemos adquirir muchísimas herramientas de donde ni siquiera lo imaginamos para hacer o formar resiliencia dentro de mí. Como niñas, como niños, tenemos a tener quizás una idea no un tanto profunda sobre lo que es bueno o lo que es malo, pero sí sabemos discernir entre lo que me gusta y no me gusta. Por ejemplo, esta familia que yo les digo, quizás hemos escuchado una familia de adictos o de adictas al alcohol, al cigarro, a la droga que ustedes quieran, ¿sí? Y entonces juzgamos y decimos, y entonces definimos a toda la familia o a toda una familia como una familia de adictos, pero quizás hay una persona que no. Y entonces, ¿por qué esa persona no es adicta si ese es su entorno? ¿Ustedes qué dirían? Si vive en una familia de adictos o de adictas, ¿tendría que ser adicto o adicta? Yo creo ¿Por que qué no. no? Ok, ¿por qué no? Porque todos tenemos una personalidad distinta. Ok. Ujú. O sea, Todos tenemos una personalidad. no somos clones, pues. Exacto. Si el ambiente nos influye, pero no somos Ujú, clones y cada quien tiene su propia chispa, ujú. por Exacto. decirlo así. Gracias, Fabs. Marcela. Sí, yo considero que evidentemente hay una predisposición, sin embargo, no Ujú. necesariamente tiene por qué ser adicto. Evidentemente siento que hay como una adversidad o un ambiente que lo orilla, pero sin duda tiene la capacidad de poder decir que no. Exacto. Tiene la capacidad, muchas gracias, Marcela, porque eso es muy importante. Tiene la capacidad de discernir entre lo que yo quiero ser o lo que no quiero ser. Quizás el pensamiento de esa persona que no es adicta y que no, se podría decir que no corresponde a ese círculo en el que está, es ese pensamiento que dice, yo no lo voy a hacer porque yo he visto cosas que no me gustaría hacer. Y ese es un pensamiento de una persona resiliente. Cuando yo empiezo a reflexionar sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que a lo mejor no me gustaría hacer, no me gustaría ver en mí, entonces empiezo a pensar en lo que yo soy, no en lo que las demás personas quieren que yo sea, ¿sí? Y por ahí empezamos con un trabajo muy fuerte cuando estamos hablando de resiliencia, porque yo en algún momento, al inicio del diplomado, yo les decía, a veces nos conocemos, a veces no nos conocemos. Lo importante es empezar a hacerlo, porque cuando nos empezamos a conocer, entonces, identificamos muchas cosas que me gustan, muchas cosas que no me gustan, personas con las que me gusta estar, personas con las que no me gusta estar. Y ese es el inicio de un paso para ir poco a poco siendo resilientes. Werner dice, a pesar de tener experiencias adversas, los niños, las niñas son resilientes.
porque adquieren diferentes herramientas, no directamente de a lo mejor del entorno en el que se desenvuelven, pero sí a lo mejor habrá una persona que ellos vieron, que ellas vieron, y que entonces se forma una relación, ese vínculo afectivo. Y entonces yo soy resiliente con esta persona, ¿sí? La resiliencia tiene distintos pilares, algunos encontrarán como los 6 pilares de la resiliencia, algunos otros 5 pilares de la resiliencia, en fin, hay muchísimas teorías sobre resiliencia y muchísimas herramientas que ayudan a la resiliencia, pero todos esos pilares van a hacer que nosotras y nosotros en algún momento podamos formarnos siendo resilientes. Por ejemplo, las relaciones, hay algunas relaciones que nos van a ayudar para que en algún momento sea nuestra red de apoyo. Nosotros lo decíamos hace algunas ya sesiones. Cuando ustedes tienen un equipo de trabajo, hay personas con las que obviamente vamos a tener afinidad, hay personas con las que no vamos a tener afinidad. Pero eso no quiere decir que puedan formar parte de mi red de apoyo, sino que yo voy a formar una relación con ciertas personas y voy a formar otro tipo de relación con otras personas. ¿Sí? Lo que nosotros queremos dentro del diplomado es que ustedes aprendan a discernir entre cómo es la relación que tienen con las diferentes personas. Una cosa muy importante que ustedes tendrán que trabajar a lo largo del diplomado es que no siempre vamos a trabajar con las personas que queremos. Y no siempre trabajar con las personas que queremos va a hacer que con las personas con las que no queremos trabajar, a lo mejor porque no me gustó su forma de ser, porque no me gustó su forma de decir las cosas, que tengamos que trabajar con ellas, ¿no? Y buscar las maneras de decirle lo que le quiero decir sin que se ofenda, buscar la manera de que la otra persona reciba lo que yo quiero decir, pero de una manera asertiva. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Tom Wicks dice entonces, bueno, sí, la resiliencia va a ser, viene como a romper esa creencia que todas y todos tenemos de que solamente algunas personas pueden superar lo adverso, porque solamente las personas que tienen un entorno saludable, solamente las personas que viven como lo es ideal vivir, van a poder ser resilientes. Y la realidad es que no. No, vamos a tener diferentes formas de ser resilientes. Por ahí yo escuchaba dentro de los conceptos que estaban elaborando, las pérdidas, ¿no? Porque las pérdidas se relacionan mucho con la resiliencia. Y cualquier tipo de pérdida, ¿no? Hablaban como de duelos, pérdidas por personas cercanas, pérdidas por trabajo, por ahí también escuché, pérdidas de lo que sea, se relacionan con la resiliencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una situación de crisis, una situación que rompe con nuestra rutina, es cuando empezamos a buscar diferentes métodos para ser resilientes. Cuando caemos en esa situación que no estaba planeada, cuando caemos en esa situación que a lo mejor yo no quería caer en esa situación, es cuando empezamos a rascar y a buscar de dónde ser resilientes. Y entonces por eso es importante que una vez que yo estoy afrontando esas situaciones, tenga las suficientes herramientas y si no las tengo, buscarlas. A partir de ahí, entonces, Boris Cyrulnik nos dice, bueno, sí, la resiliencia se caracteriza siempre, casi siempre, como una capacidad que tenemos todas y todos, ¿no? Y él dice, no, o sea, sí es algo que nos va a ayudar a afrontar las situaciones adversas, pero vamos a verlo como un proceso que poco a poco, con diferentes herramientas, te va a ayudar a superar, que incluso va a permitir que tú salgas fortalecida de una situación. Cuando te dicen ante una pérdida, todo pasa por algo, ¿no? Y entonces tú dices, en ese momento tú dices, ¿cómo va a pasar por algo? ¿Sí? Si yo quería a esa persona conmigo, ¿no? Y entonces quizás en ese momento de crisis no lo detectamos, quizás en ese momento de una pérdida
hablando de pérdidas, no llegamos a diferenciar que podemos, sí, claro, salir fortalecidos de esa situación, que podemos, sí, claro, que tener un aprendizaje de cada situación en la que nos encontremos, ¿no? Entonces, todo lleva un proceso, no es, soy resiliente a partir de hoy y ya no voy a volver a hacerlo, en otra ocasión, ¿no? O sea, soy resiliente, pero se tiene que ir formando. Entonces, Boris Cyrulnik nos dice, la resiliencia va a ser ese proceso de todos y todos los seres humanos que estamos sometidos a los efectos de una adversidad, porque todas y todos pasamos por adversidades. Todas y todos tenemos situaciones difíciles, todas y todos tenemos situaciones críticas, todas y todos pasamos por crisis. Y entonces nos dice, nos va a ayudar a superar esa crisis, a superar esa adversidad. Incluso vamos a salir fortalecidos. ¿Sí? ¿Y por qué es importante ver a esa adversidad como una crisis? Porque es un shock que nos da, ¿sí? Pasa una situación adversa y automáticamente entramos en crisis. Esa crisis va a ser ese detonante que nos va a permitir buscar mecanismos en los que podamos ser resilientes en algún momento. Quizás si no tengo esa crisis, aún no busque ser resiliente, quizás. ¿Sí? Pero va a ser ese detonante para que yo empiece a adquirir y a buscar herramientas, como les decía, incluso a rascar de otras partes en donde yo ni siquiera puedo imaginar en dónde puedo sacar herramientas para ser resiliente. ¿Sí? Entonces, la resiliencia va a estar basada en estos 6 aspectos. Ese proceso va a tener siempre una crisis, siempre, siempre, siempre. A veces no se tiene pensada, ni siquiera la tengo dentro de mis planes de, ay, yo planeo este año perder mi trabajo, ¿no? Es algo que no está ni siquiera en nuestra mente, ni siquiera quisiéramos pensar, ¿no? Tiene que ver con mi relación con las y con los otros. Yo les decía, decía Werner, ¿no? Toda la resiliencia se va a formar también a partir de la relación que tenemos con las otras personas, pero no va a ser determinante. Yo voy a identificar cómo me voy a relacionar con las otras personas y a partir de ahí ir formando mis redes de apoyo, que es un punto muy importante de la resiliencia. Todo proceso adverso o todo proceso en el que se genere una crisis tiene que sí o sí traer un aprendizaje. Sí o sí, yo tengo que saber que tengo que aprender algo. ¿Qué pasa cuando dicen, ay, bueno, está bien que te equivoques una vez, no está tan bien que te equivoques 2 veces, pero si te equivocas 3 veces es porque no has hecho ese aprendizaje, ¿no? El proceso de resiliencia también va a tener un compromiso, es decir, yo ya atravesé por esta crisis, yo ya atravesé por esta adversidad, ya tengo mis relaciones, ya tengo esta parte que necesito trabajar, ya tengo las herramientas, pero ¿a qué me comprometo? Yo, Elizabeth, yo, Fabiola, yo, Marcela, ¿a qué me comprometo para una siguiente situación adversa? Porque no estamos exentas, no estamos exentos, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, sí, el último ciclo de este proceso sería una evolución. Esto nos va a permitir seguir evolucionando. Vamos a adquirir diferentes herramientas, no solamente en esta situación adversa, sino en todas las que vengan. Entonces, aspectos importantes de lo que es la resiliencia. La resiliencia no es una habilidad, un valor o un talento, es decir, algunas y algunos podemos tenerla o no. Algunas o algunos, como yo les decía, sí tenemos como muy claro a lo mejor qué es la resiliencia, qué es ser resilientes, pero algunas otras personas no lo sabemos, pero lo hemos sido, ¿no? La resiliencia sí es un proceso, es un sistema dinámico y todas y todos podemos desarrollar. Y diría nuestro querido Fernando, algunos nacimos estrellados y algunos nacimos con estrella, ¿no? La resiliencia va a ser entonces ese proceso en el que yo tengo que ir formándome poco a poco
no es de un día para otro en el que yo digo, ay, bueno, ya me sé el concepto de resiliencia y a partir de ahora soy resiliente. ¿Cómo se va a ir viviendo este proceso de resiliencia? Con base a mis propias experiencias, con base incluso a las experiencias de las personas que nos puedan escuchar, contar. Y a partir de ahí, ¿qué herramientas voy adquiriendo a lo largo de ese proceso? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, gracias. Ok, entonces ahora sí, vamos a regresar a sus conceptos. Ustedes ya tienen esta información, ya sabemos de qué hablaba Boris Cyrulnik, ya sabemos de qué hablaba Werner, ya sabemos que sí y que no es la resiliencia, cómo podemos desarrollarla. ¿Le cambiarían algo a su concepto? Sí, no, más o menos. ¿No? ¿A poco sí están muy perfectos esos conceptos? Yo diría que Ah, nosotros dijimos que podía ser reforzada, pero más bien yo diría que esa capacidad que puede ser desarrollada. Ahí dijiste que no es una capacidad, es un proceso, ¿verdad? y es lo primero que tienen todos los conceptos, porque justo lo vemos así como una capacidad. Pero yo sí lo veo como una capacidad innata Ujú. del ser humano, porque hablábamos en el equipo y decía Lidia que pues ella ponía el ejemplo del niño que se cae. Está aprendiendo a Ok. caminar, se cae y se levanta y lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar y quieres andar en bicicleta y nadie te enseñó lo que es la resiliencia. Y los Ujú. papás no se enfocaron en decir, le voy a crear un ambiente para que él cuando se caiga de la bici. O sea, yo sí creo que nosotros tenemos una chispa dentro de nosotros que nos Ok. hace, que el espíritu quiere, yo les decía, el espíritu quiere brillar. Ok. Nosotros no venimos aquí a sufrir, nuestro espíritu vino aquí a brillar. Y sí Ok. pasan cosas, pero eso no significa que estemos diseñados para vivir. Tenemos los pies, estamos diseñados para mantenernos de pie y mantenernos en alto. No estamos diseñados para arrastrarnos. Ok. Por eso yo Ok. creo que es una necesidad, una capacidad innata al ser humano, que se puede desarrollar, sí. Yo lo veo como que alguien que hace ejercicio y alguien va y hace mucho ejercicio y desarrolla sus músculos y desarrolla la habilidad de correr y nadar y todo eso. Y a lo mejor se cae y se pega y no le duele, ¿no? Pero si tú no haces ejercicio, te caes, te pegas, ay, te cuesta levantarte porque no has desarrollado pero te levantas. Ok. Sí, sí estoy de acuerdo en que sí se puede tomar como una capacidad, pero ¿qué me dirías, Fabi, con estos ejemplos que estás dando de las personas que están en depresión? Supongamos. Sí, yo lo que comentaba es que todos tenemos esa chispa dentro, lo que no todos tenemos es el desarrollo de esas Ok. cosas, como el desarrollo de un sistema de apoyo, Ajá. que Ok. nos ayuda a que esa chispa que nosotros tenemos dentro brille. Ok, ¿Qué entonces pasa? faltaría como ese switch, ¿no? Ajá, A lo yo mejor creo que es lo que todos tenemos esa Ajá. capacidad y sí, como lo vimos, sí tenemos todas y todos esa capacidad, es algo innato, pero ¿qué me hace falta entonces para desarrollarla de la manera adecuada? Bueno, ahí es donde está la clave, ¿no? Es donde yo Ujú. decía, nosotros pusimos mm, La capacidad innata que que puede tenemos ser todos los seres reforzada. humanos. Ajá, Ah, no sé claro. si puede Ujú, ser reforzada, pero más bien puede ser desarrollada. ujú, ujú. ¿Qué pasa con la gente en Estados Unidos? Ellos piensan que son los mejores del planeta y Ok, ellos crecen en su familia, les dicen que son los mejores del planeta y que son los dueños del mundo. Ellos crecen ok. pensando con esa mentalidad, ¿no? Entonces, yo creo que no es que algo falte, es que todos tenemos una forma diferente de crecer y un ambiente diferente y una personalidad diferente. Ujú, Y totalmente. sí podemos desarrollar los elementos
que refuercen que esa chispa que todos tenemos dentro brille a como está diseñada a brillar y a que cuando nos tropezamos nos podamos levantar con la frente en alto y seguir con gracia, con elegancia, con dignidad. En vez de arrastrarnos por ahí, como dices, toda la gente que está en depresión, pues si no tienen un sistema de apoyo adecuado, si no aprendieron a alimentarse bien, porque también la depresión pues requiere que te alimentes adecuadamente, que tomes aire fresco, que hagas ejercicio, que salgas al sol, que te muevas, que veas gente, que la música que escuchas. O sea, a mí, perdón, pero yo digo, la música ranchera no me gusta. Digo, ¿por qué les gusta? Es tan depresiva, siempre habla de cosas malas y luego yo veo que gente que está triste y pone su música ranchera, pues digo, pues más triste vas a estar. O sea, ¿no? Yo sé que es una expresión artística y cultural, pero que a mí en lo particular no me gusta, pero tampoco es que no le tenga que gustar a los demás, está bien. Pero yo sí creo que si alguien está deprimido, pues a lo mejor no tiene los elementos para saber que su alimentación influye en esa depresión, que la gente con la que convive influye en esa depresión, que el no hacer ejercicio influye en esa depresión, que lo que ve, con lo que alimenta su mente, su corazón, su espíritu, su cerebro, toda esa nutrición emocional, mental, espiritual, está contribuyendo a que esa persona siga deprimida. Pero su espíritu quiere brillar y por eso va y de pronto busca al amigo y dice, ya no puedo más, si no tiene para el psicólogo. O busca a la mamá y le dice, ya no puedo más, porque dentro de su corazón quiere brillar. Esa es mi opinión respecto a una persona deprimida. Ok, muchas gracias, Fabi. Adelante, Lidia, ¿nos quieres comentar algo? Sí, hablando precisamente, tocó un punto muy importante. ¿Qué pasa? Y tú también lo dijiste, ¿qué pasa con la depresión? Yo tengo más de 30 años con depresión. He pasado por situaciones que me han colocado en situaciones depresivas y créeme, Fabs, que lo que menos uno busca es alimento. Me pasé depresión en cama de no salir durante un mes, de no comer, de comer convulsivamente o no comer. Y lo peor, lo que nunca me dio vergüenza, no es un orgullo, pero sí lo menciono, no bañarme. Yo olía mal, caminaba y olía mal y no me bañaba, lo único que quería era dormir. O sea, son crisis horribles que cuando me empiezan a dar, ¿sabes qué hago? Me mojo la cabeza, la cara, siento el agua, así no me seco y me pongo a hacer algo. Porque ya me empiezo a notar, de repente de estar haciendo algo se me empiezan a salir las lágrimas y ya sé que empiezo en una crisis, entonces tienes que hacer algo, la depresión es como el alcoholismo cuando ya fuiste a rehabilitación. Nunca dejas de ser alcohólico, nunca dejas de ser depresivo y solo es el aquí y el ahora, que es el gestalt o el solo por hoy, como dicen los AA. Es algo muy difícil, sí, y es un aprendizaje la resiliencia, por eso sí yo concuerdo un poco más en que se va desarrollando. No alcancé, Fernando, creo que fue el que puso el comentario en el chat, que falta educación resiliente. ¿Qué te dicen? Te caes por taruga, por tonto, y el papá te dice peor, y llegan los hombres, no llores, que no eres mujer, aún ahora, en esta época, lo dice. Y no llores, pues eso querías, ¿no? Tú elegiste. ¿Por qué te está pegando, te está exigiendo? Bueno, pues así es, o sea, ante la violencia y la propia familia y los propios amigos y compañeros te dan la espalda. O sea, esa red de apoyo no existe en la familia. No existe, te ven triste, ya vas a empezar a llorar otra vez, a ti no se te puede decir nada. O sea, a veces te tienes que tragar lo que traes. Y esa es una parte también que a lo mejor te hace desarrollar una resiliencia y dices, bueno, pues ya sé que no cuento, ¿no? Es como yo no tengo un Ferrari y creo que pues si lo tuviera no sabría ni cómo arrancarlo. Entonces mejor me ubico en tener algo que pueda yo controlar. Ahí es donde viene la parte resiliente. Voy a buscarme un mejor ámbito, un mejor medio o entorno
Y si las personas no quieren ir conmigo, pues yo voy a seguir caminando a mi paso. Siento yo que así conceptualizaría la resiliencia. Sí, un desarrollo, sí, un crecimiento. Ayer Fer era lo que nos decía, el mexicano es muy aguantador, es muy, como decía, era resistente, pero no resiliente. O sea, era muy resistente, pero poco resiliente. Ahí es donde concuerdo con Fernando. Nos falta la resiliencia desde el kinder y desde la casa. Totalmente, Lidia. Te silenciaste, Lidia. ¿Ibas a comentar algo más? No, ya, muchas gracias. No, gracias Termino. a ti. Justo esta parte que también nos comenta Fernando en los comentarios es, nos hace falta educación resiliente. ¿Por qué? Porque desde niñas, desde niños se nos enseña a que si tú vas a llorar, entonces vete al baño, ¿no? Que nadie te vea. Si tú eres niño, no llores, porque los niños no lloran. Y entonces esa es una base súper importante de que podamos identificar nuestras emociones para empezar a ser resiliente, porque si entonces yo no sé identificar mis emociones y quiero ser resiliente, no voy a saber o no voy a identificar a lo mejor que en este momento necesito ayuda, que en este momento necesito apoyo. Yo podré tener todo el conocimiento del mundo, pero si no sé identificar esas emociones, si no sé identificar en qué momento necesito un apoyo, una ayuda, etcétera, etcétera, no voy a poder ser resiliente, ¿no? Entonces, de ahí el que sí, obviamente necesitamos muchísima, muchísima educación resiliente. Tanto que por ahí no me dejará mentir, Ana, en este momento en las escuelas se está metiendo totalmente la inteligencia emocional en las edades principales, o sea, desde chiquititos ya empezamos. ¿Qué es inteligencia emocional? ¿Cómo te sientes cuando pasa esto? ¿Cómo te sientes cuando esto? Porque en muchas de nuestras generaciones no se hacía. Porque en muchas de nuestras generaciones era, ay, te caíste, no llores. No, ay, te pasó esto, tú tienes que ser fuerte, ¿no? Y entonces estamos tan acostumbrados a que ahora escuchamos, hay que ser resilientes, tengo que ser fuerte. No, la resiliencia no es sinónimo de fortaleza, ¿no? La resiliencia es algo mucho más complejo, es ese constructo que poco a poco, como bien decía Fabi, lo vamos a tener que ir desarrollando, pero paso a paso. O sea, poquito a poquito lo vamos a ir construyendo, como también ahí comentaba, con las vivencias, con nuestras experiencias. Conforme lo que nos vaya pasando, cada una y cada uno de ustedes van a ir construyendo su propia resiliencia, porque no todas ni todos actuamos de la misma manera ante las mismas adversidades, ¿no? Y por ahí tengo el recuerdo de una persona que decía, todos en mi familia perdimos a una persona, ¿no? Se murió, no sé, un tío. Y entonces todos somos hermana, todos somos sobrino, somos papá, mamá de esa persona que falleció, pero cada uno vive el duelo de manera diferente, porque cada uno tiene herramientas diferentes. Así pasa, así es la resiliencia. A pesar de que todos estemos viviendo a lo mejor en mi casa la misma situación adversa, lo vamos a vivir y lo vamos a experimentar de manera diferente. ¿Por qué? Porque yo soy Elizabeth, porque tú eres Ana, porque tú eres Lidia, y porque tú, Lidia, tienes herramientas diferentes, porque tú, Fabi, tienes herramientas diferentes, y porque a lo mejor Ana tiene las mismas herramientas que Fabi, pero las lleva a cabo de manera diferente, ¿no? Y esa es la resiliencia, poco a poco. Por eso es importante que escuchemos a las demás personas. Por eso es importante que a lo mejor si algo todavía no me hace clic, yo siga escuchando a las demás personas, porque en algún momento me va a hacer clic, ¿no? Neida nos dice, estoy de acuerdo en que tenemos la capacidad, pero es a través de las vivencias vamos generando procesos y desarrollando herramientas para ser resilientes. Exacto. No le pidan de entrada a un niño de 3 años, tienes que ser resiliente, porque te va a decir, ¿y qué es eso? ¿Cómo lo mastico? Dime si yo no he vivido una situación adversa, ¿cómo ser resiliente? ¿No? Nosotros estamos aprendiendo a ser resilientes. Y en algún momento también una persona decía, a lo mejor me estoy arrepintiendo de empezar con este estudio
a esta edad. Pero la realidad es que no. Hay muchas personas que tienen 90 años y aún no lo inician, ¿no? Entonces, este es el momento indicado, por eso estamos aquí, porque a partir de todas las vivencias que yo he tenido, estoy en este momento aquí, ¿no? Y eso es algo muy importante que se va a ir fortaleciendo a lo largo del tiempo. Fab, ahorita te doy la palabra, voy a leer tu comentario. Nos dice, les recomiendo el libro En Defensa de la Felicidad, ya que hablamos de identificar las emociones, Matthew Ricard. Ok, muchas gracias, Fabi. Adelante, Fabi. Sí, cuando decías de que alguien que tiene 90 años y dice, me arrepiento, yo creo que es más importante como a esa edad el saber que podemos facilitar a otros más jóvenes tal vez, o sea, si nosotros podemos decir, pues yo ya viví, ya me pasó de todo, ya a esta edad, ya para qué, es bien importante para poder facilitarle a otros, para poder facilitarle yo soy bien feliz siempre cuando mis sobrinas vienen a preguntarme cosas y yo digo, pues si alguien me hubiera explicado, si yo hubiera tenido la confianza de preguntarle estas cosas a alguien cuando tenía esa edad, ¿no? Entonces, pues me hace feliz poder ayudarlas y poder compartir lo que yo sé y poder decir, si yo volviera a tener tu edad, no haría esto que tú estás haciendo, no, lo haría así y así porque ahora sé esto y esto, ¿no? Pero bueno, tú decides. Entonces yo creo que es bien importante la edad que tengamos, pues sí, a lo mejor decimos, siempre sirve para nuestro crecimiento personal, pero también sirve para que ayudemos a otros. Totalmente, totalmente, Fabi. Esta persona que me dijo que se arrepentía de en este momento estar tomando, tiene 45 años. Y entonces yo le decía, hay muchas personas que a los 90 aún no están aprendiendo a conocerse. Entonces, nunca es tarde. O sea, la realidad es que nunca es tarde. O sea, si yo digo, ay, es que ya tengo 50 y apenas estoy. No, pues hay personas que tienen 60, 70 años y aún no inician con ese proceso, ¿no? Y habrá muchas personas con la pena que se van a morir sin saber este proceso, ¿no? Entonces, nunca es tarde como para dar ese primer paso, empezar a desarrollarse, empezar a formar estas herramientas que vamos a necesitar en un futuro para ser resilientes, ¿no? Muy bien, entonces, les vuelvo a preguntar, ¿le cambiarían algo, aunque sea mínimo, a su concepto? Sí, no, así lo dejamos, porque si así lo dejamos, vamos a irlo observando detenidamente. Lidia nos dice, yo estoy aquí en los 64 y estoy aprendiendo más cada día. Excelente, sí, claro. Y como te dije, en algún momento va a haber una persona de 70 que todavía no está haciendo ese proceso. Entonces, nunca es tarde, nunca es tarde. Rápidamente, ¿le cambiarían algo a su concepto? ¿Sí? Ok, los que dicen que sí, van a tener este momento, 5 minutos, para, si todos dicen que sí, los voy a volver a mandar a equipos para que en equipos lo revisen. Y si no todos dicen que sí, entonces lo vamos a hacer de manera individual, únicamente a las personas que le quieran cambiar algo a su concepto. No pongan cara de susto, no se preocupen. Por ahí las veo asustadas. No, ¿por qué es importante que empecemos a determinar un concepto de resiliencia? Porque va a haber algunas cosas que no van a ser negociables en cuanto a este concepto. Algo que no es negociable y que debe de estar dentro del concepto de resiliencia es que yo me tengo que apropiar de herramientas. ¿Qué es algo diferente a solamente aprenderlas? El que yo me apropie quiere decir que esa herramienta yo la voy a hacer mía y la voy a modificar las veces que sean necesarias hasta que me salga bien. Eso es apropiarse, ¿sí? Va a haber otros elementos no negociables dentro de un concepto de resiliencia y ustedes los tendrán que ir desmenuzando poco a poco, no ahorita, durante todo el diplomado, pero algo que sí les digo es que dentro de ese concepto tiene que venir la parte de apropiación.
Yo me tengo que apropiar de herramientas, yo me tengo que hacer de las herramientas posibles, hacerlas mías. ¿Sí? Entonces les pregunto otra vez, ¿cambiarían algo de su concepto? ¿Sí? ¿Segurísima? Ahí como que Miriam la veo dudando. No sé, como que... ¿Sí, no? ¿Nos vamos a equipos otra vez entonces? Por ahí a los que no veo, díganme nada más con un pulgar arriba o con un pulgar abajo si otra vez quieren ir a revisar ese concepto. Nada más vamos a tener 5 minutos para revisarlo y acomodarle lo que vamos a acomodarle. Yadira, María Eugenia, Fernando, Billy, Otilia, Katy, Mar, por ahí díganme si sí o no, si no para no mandarlos a equipos y que ustedes hagan su propia definición. María Eugenia ya no quiere. Ok. Yadira, Fernando. Ok. María Eugenia, voy a hacer los equipos otra vez y por favor, ¿te regresas? ¿A dónde me regreso? Aquí conmigo, a sala Okay. principal, ¿sí? Perfecto. Okay. Entonces van para allá. Nada más tienen 5 minutos. Por favor, voy a incluir a Katy, que se acaba de incorporar a alguno de los equipos para que esté escuchando y viendo lo que ya hicimos. Van para allá. ¿Listo? ¿Qué tanto le modificaron a sus conceptos? Mucho, poco. A ver, ahí te va. A ver. Vamos a compararlos. Ok. Es la capacidad innata que tenemos todos los seres humanos de encontrar equilibrio ante una situación adversa. Esa capacidad puede ser desarrollada con decisión, responsabilidad, conocimiento y elementos de apoyo que nos llevan a consolidar un proceso resiliente. Ok, le cambiaron la parte de reforzada, ¿no? En vez de reforzar es desarrollar. Le agregamos decisión porque también tú, pues es cuando tomas la decisión, como dices, tú ves a alguien en tu familia, vives en una familia de adictos y tú ves fuera a alguien y tú dices, quiero vivir como esa persona o no quiero vivir como esto. O sea, estás como tomando decisiones. Y también tomas la responsabilidad de tu vida, ¿no? Porque dices, bueno, pues mi familia no me va a dar la seguridad y la estabilidad que yo tal vez soñaría o esperaría o desearía, o la sociedad no me da las condiciones ideales que yo desearía, pero yo tomo la responsabilidad de encontrar esas herramientas o elementos de apoyo que me lleven a consolidar un proceso resiliente. Ok, muy bien. ¿Por qué los mandé otra vez a salas de grupo reducido? Algo muy importante y que hace mención Boris Cyrulnik es que la resiliencia se forma siempre con la o el otro. ¿Sí? Es decir, nosotras y nosotros que estamos en un grupo, vamos a tener esa capacidad de identificar qué es la resiliencia. Pero siempre va a haber una persona que nos dé más información y entonces nosotras y nosotros podamos decidir si lo agregamos a nuestra vida, en este caso no estaremos hablando como de un concepto nada más, si lo agregamos a nuestra vida o nos quedamos con las vivencias que ya tenemos. ¿No? Por eso lo importante que yo les comentaba hace rato, sí, tenemos nuestras propias experiencias y eso nos va a ayudar a que hagamos todo este proceso del que ya nos había hablado Boris Cyrulnik, ¿no? Que tengamos identifiquemos como las crisis en las que he pasado, cómo lo he superado, las personas que han estado conmigo, pero también lo importante
es que formemos no solamente con lo que yo tengo, sino que también aprenda a escuchar a las otras personas, ¿no? Si ustedes quisieron hacer un cambio, estaba bien. Si no lo quisieran hacer, estaba bien también, porque dice Boris Cyrulnik, la resiliencia se forma con la o el otro. Y también es importante que tengamos una guía para ser resilientes. Él le llama a estas personas tutores o tutoras resilientes, ¿no? Que en este caso vamos a tomar a Fernando como ese tutor resiliente, como esa persona que nos va a impulsar, que nos va a ir dando ciertas pistas, ciertas herramientas que nos van a ir alimentando dentro del diplomado para que seamos resilientes. María Eugenia, adelante. Eli, buenas noches otra vez. Entonces, Sí. Lo que estás diciendo es que forzosamente, sí o sí, para que haya resiliencia, tiene que haber otro. Sí. Ay, qué interesante, gracias. Ese otro nos va a ayudar a que veamos, incluso ustedes se podrán dar cuenta, ¿no? Nuestras propias experiencias las vemos con unos ojos, por así decirlo, ¿no? Porque son mis experiencias, porque yo las viví de una manera. Pero cuando vemos experiencias de otra persona, cuando escuchamos experiencias de otra persona y la vemos desde afuera, podemos incluso nos atrevemos a dar consejos sobre qué es lo que podría hacer la otra persona. Eso es algo importante que se va formando en la resiliencia. ¿Sí? El que yo aprenda a escuchar a las otras personas, aprenda a escuchar las vivencias que han tenido y también cómo han salido fortalecidos. Porque a lo mejor a mí ni siquiera se me había ocurrido hacer eso que la otra persona hizo y quizás me pueda servir. Y quizás sea una herramienta que yo pueda adquirir de la otra persona. Esto lo van a encontrar en el texto que yo les comentaba, que si no lo han leído, váyanlo leyendo poco a poco. Se llama Conceptualización y pertenece al módulo 2, porque a partir de esta semana se les van a liberar 2 actividades. Si no mal recuerdo, son 2. Déjenme revisarlo de una vez. Donde ustedes van a tener que decidir sobre todos esos autores de los que se habla en este módulo que se llama Conceptualización, a uno. Y entonces de ese uno van a tener que decir por qué lo eligieron. Es decir, qué es lo que más les agradó de su trabajo, qué es lo que más se les hizo interesante, atractivo o necesario para la resiliencia, para el estudio de la resiliencia. Y a partir de ahí tendrán que hacer algunas actividades, ¿no? Entonces, sí, son dos actividades, una grupal y una individual. Por eso sí es importante que ustedes lo revisen a detalle. Yo les decía al inicio, no lo revisen en un solo día porque es muchísima información de muchísimos autores. Como los inicios de incluso de Boris Cyrulnik, ahí viene como las principales o las primeras conceptualizaciones de resiliencia que hizo Boris Cyrulnik, de Werner, de muchos autores. Entonces lo importante es que ustedes poco a poco lo vayan revisando, pero que sí no dejen de revisarlo para que puedan realizar estas actividades, ¿no? Nos vamos a quedar con estos conceptos y los voy a guardar dentro de Classroom para que ustedes también los puedan revisar. Los voy a dejar ahí como algunas actividades para que ustedes lo puedan leer y leer y leer, y lo que dijimos en algún momento, que también se puedan apropiar de ese concepto que ustedes realizaron en este momento. ¿Sí? Muy bien, pues si tienen algún comentario, yo nada más ya para finalizar la sesión del día de hoy tengo un anuncio que darles sobre las parejas. Ustedes no se van a quedar con esa pareja con la que están trabajando en este momento para todo el diplomado, y es importante que lo sepan. Al inicio les habíamos comentado, y ustedes van a trabajar cierto tiempo con los equipos con los que están y cierto tiempo con las parejas con las que están. Entonces, no se espanten, por favor, no nos digan, no me quiero cambiar de pareja, no quiero cambiar de equipo, porque lo vamos a tener que hacer, porque tenemos que conocer a otras personas, tenemos que conocer la forma de trabajo e incluso la perspectiva que tiene la otra
persona. Justo entablándonos como en algo que les acabo de comentar de Boris Cyrulnik, tenemos que aprender de todas y todos porque la resiliencia se va formando con el otro. ¿Sí? Muy bien, entonces, si no hay algún comentario, yo doy por finalizada la sesión. Únicamente quiero que me digan, por favor, cómo se van el día de hoy. Con más conocimiento. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, María Eugenia. Motivada. Lidia. Motivada Miriam. y con más aprendizaje. Ok, muchísimas gracias. No, al Fabi. contrario, gracias. Me voy agradecida por la experiencia, el intercambio. Y también tengo una duda, bueno, no sé, un comentario, lo que sea. Cuando dices, siempre la resiliencia siempre se desarrolla con el otro, mi entendimiento de eso es, el otro puede ser desde tu amiga, la que siempre te escucha, hasta el otro, a lo mejor alguien que te dio la mano y te dio trabajo y te ayudó a salir adelante cuando no podías o cuando sentías que no podías, o un grupo de, te metiste al gimnasio y el grupo de los que van a correr, a eso también nos podemos referir como desarrollo de resiliencia con el otro, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un tutor resiliente, porque no los encuentras a la vuelta de la esquina, ¿no? Ajá, sí, claro, no necesariamente. Sin embargo, lo ideal es que tengamos esos tutores de resiliencia. Pero sí, la resiliencia se forma con la o el otro, así sea la persona con la que estoy formando mi red de apoyo, por así llamarlo, como un poco más llevado a la resiliencia, nuestra red de apoyo, esa actividad incluso con la que hago con otras personas que me gusta y que también forma parte de mi red de apoyo, esas son las personas con las que se va formando la resiliencia. Gracias, Fabi. ¿Alguien más? Me voy con más conocimiento y satisfecha. Gracias. Gracias, Eneida. Igual me voy con mucho agradecimiento y con con todo lo que recibo de mis compañeras, muy agradecida. Muchas gracias, Mar. Yo de igual, agradecida y la verdad con información nueva con relación al tema de la resiliencia que desconocía, tenía como una idea más vaga y la verdad, pues muy productiva. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues si no hay alguien más que quiera dar un comentario, doy por finalizada la sesión. Les agradezco muchísimo que pudieran estar, que se pudieran conectar. Y para las personas que no se pudieran conectar, bueno, van a ver la grabación, van a ver algunas pausas porque no grabo los momentos en los que nos vamos a grupos, pero muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. La siguiente sesión va a estar con nosotros Fernando y de igual manera vamos a aterrizar como un poco más la parte de resiliencia. Después vamos a tener ya los invitados donde vamos a ver diferentes entornos de la resiliencia, no solamente como el factor personal en el que yo quiero ser resiliente, sino en el factor también empresarial, en el factor gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente lunes. Si tienen alguna duda con sus actividades, pueden escribirme de manera personal, no tengo ningún problema, pueden llamarme también, no tengo ningún problema. Y nos vemos la siguiente sesión. Que estén muy bien, que tengan muy bonita noche. Que te mejores. Gracias. Igualmente. Cuídate. Hasta luego. Que estén muy bien. Bye.